Hola, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a mostrarles a través de este video cómo trabajar la hoja de recursos con los diferentes tipos de recursos que podemos encontrar en Project Professional y también cómo crear estos. Vamos a iniciar con ubicar o llegar a la hoja de recursos. Como vemos acá tenemos abierto ya un ejemplo de un pequeño proyecto en Project Professional y vamos a movernos hacia la hoja de recursos. La misma se encuentra aquí abajo en esta icono que encontramos por acá. Le damos un clic y ahí nos lleva a la parte de los recursos o la hoja de recursos. Aquí es donde vamos a crear los diferentes recursos que podemos tener en el proyecto. ¿Okay? ¿Cómo creamos esos recursos? Bueno, hay varias maneras de hacerlo. Vamos a tener recursos que pueden ser genéricos del proyecto o podemos tener recursos que los traigamos directamente de de una lista, digamos, de Active Directory o una lista de recursos que ya exista a nivel de la empresa. Los recursos genéricos, por así decirlo, es como estos que estoy mostrando acá en pantalla. Y ya tenemos algunos que son por ejemplo, el nombre es humano, material y costos para que lo tengamos, lo entendamos a partir de los mismos tipos de material que hay. Adicionalmente, si quisiéramos agregar, digamos, más recursos, nos venimos aquí en la parte superior del menú en recursos y aquí tenemos la opción de agregar recursos. ¿Okay? Si le doy un clic por acá, vemos lo que les estaba mencionando. Tenemos los diferentes tipos de recursos que son de trabajo, de material y de costo. ¿Ok? Y lo que les estaba mencionando, que podemos agregar los recursos de, del Active Directory que tengamos a nivel empresarial o de una lista de, que tengamos a nivel del equipo. ¿Okay? Una lista de recursos que tengamos a nivel de equipo. Vamos a hablar entonces un poquito de los diferentes tipos de recursos. El recurso de trabajo básicamente lo podemos asociar con personas, o sea, es un tipo de recurso asociado a personas y lo utilizamos para crear una persona genérica, por decirlo. Digamos, tenemos un equipo que vamos a designar para un proyecto de desarrollo de software y vamos a tener, por ejemplo, desarrollador 1, desarrollador 2, desarrollador 3 y así sucesivamente la cantidad de personas o desarrolladores que queramos tener según el equipo, ¿verdad? El tipo de recurso material es cuando yo voy a tener un consumible durante el proyecto. Por ejemplo, si estamos hablando de un proyecto de construcción, podríamos decir que los consumibles son los sacos de cemento, los ladrillos, los blocks que voy a utilizar, ¿verdad? Son consumibles o son cantidades de materiales que voy a ir consumiendo durante el largo del proyecto. Y los tipos de recursos de tipo costo son aquellos que tienen un costo único para el proyecto. Vuelvo al ejemplo del desarrollo de software, el licenciamiento para un software que necesito utilizar en el desarrollo del proyecto. Y un ejemplo, digamos, a nivel de un proyecto de construcción, podríamos mencionar eh, el costo por cada una de estas camiones que vienen con la mezcla del cemento ya eh, hecho, ¿verdad? Aquí los llamamos pipas, las pipas de cemento o estos camiones de cemento que ya vienen con el material ya hecho y vienen simplemente a chorrearlo en la obra de construcción. Y eso ya tiene un costo fijo por unidad de eh, camiones que vayan a ser consumidos. Entonces, esto es un costo que podemos hablar por acá, ¿ok? O ejemplos de estos. Vamos a ver entonces cómo insertarlo. Como les mencionaba, eh, los recursos que son básicamente genéricos, puedo venir acá, crear un recurso eh, dentro de esta lista y ahí
habilitan el campo para poder eh, crearlo en el proyecto. Voy a poner acá, por ejemplo, humano 2. ¿Okay? Al moverme a la siguiente, él me pone aquí, me habilita todos los campos que están relacionados a este proyecto. Ojo acá, si por ejemplo es un proyecto, es un recurso de otro tipo, simplemente vengo a esta columna de acá y le cambio el tipo de proyecto, que ya el tipo de recurso que ya les mencioné por ahí. ¿Okay? Trabajo, material y costo. Según cada uno de tipo de recurso que tengamos, estas columnas en la parte superior van a cambiar. Si lo vemos por acá, el primero que he tenido en mano tiene, digamos, varias columnas que están habilitadas. El material tiene menos columnas que están habilitadas, perdón, y el costo no tiene columnas habilitadas. Básicamente solo el consumo, en qué momento se da el consumo del recurso. ¿Ok? Vamos a explicar un poquitito estas columnas. Esta columna que tenemos por acá, la que dice máximo, es va a ser básicamente la disponibilidad del recurso en el proyecto. Vamos a ver, en el caso del recurso humano, si yo coloco un 100%, significa que tengo un único recurso completamente designado al proyecto. ¿Ok? Entonces, de igual forma, si yo aquí creo un grupo, por ejemplo, algo genérico, le digo desarrolladores, creo un tipo de recurso llamado desarrolladores y coloco un 300%, básicamente estoy diciendo que hay 3 desarrolladores en un grupo. Depende del tipo de proyecto que estemos utilizando, esto es viable o más viable utilizarlo o mejor hacerlo de manera individual. ¿Okay? En el caso de materiales, en algunos, o sea, dependiendo del tipo de recurso, se me habilitan o no para poder editar las columnas. Ya lo mencioné anteriormente. Entonces, en este caso, lo que es el costo o el costo estándar, digamos, podemos decirle que es un costo de $50 la hora. En el caso de los materiales, podemos decir que es un costo de $1000, es estándar. Y dependiendo, como les mencionaba, tenemos más columnas. En el caso de el, el, el recurso de trabajo, tenemos en este caso el costo de la hora, digamos, extra, sería esta siguiente columna, y el costo de uso sería, digamos, otro costo adicional. ¿Okay? Esta columna por acá es la que nos va a indicar en qué momento se carga el costo al proyecto. ¿Qué significa esto? Vamos a ver, tenemos que el costo va a ser cargado al inicio, eh, prorrateado, que eso es conforme vaya teniendo avance la tarea que le asignamos el costo, el recurso, va a irse cargando, digamos, el costo. Y al final, cuando la tarea finalice, entonces se carga el costo a la tarea. ¿Okay? Otra columna que es importante considerar es la columna que dice base, que es donde se define el calendario en que va a trabajar ese recurso. Estamos hablando que si es un recurso humano y en otro video habíamos explicado los calendarios, podemos tener un recurso que trabaje medio tiempo, podemos tener un recurso que por ejemplo tiene una semana laboral donde los fines de semana sí labora, pero hay otros días entre semana que no labora, o sea, es un poco diferente a lo que usualmente estamos acostumbrados. Entonces, dependiendo del calendario que yo le defina a ese recurso, debemos de acá también modificarlo, ¿ok? Para que ya cuando asignemos ese recurso a una tarea, el mismo cargue o respete, en este caso, el calendario que le tengamos designado, ¿ok? Entonces yo creo que va quedando bastante claro lo que es los tipos de recursos que tenemos, cómo crearlos de una manera un poco genérico. Y ahora lo que vamos a ver es cómo crear un recurso de una manera, desde una fuente, que es el Active Directory, o un libro que tengamos a nivel local de recursos.
Entonces, para agregar desde Active Directory, vamos a agregar, por ejemplo, un recurso desde mi computador, o sea, lo que tiene almacenado el computador. Y, por ejemplo, acá buscamos, esto está conectado a un Active Directory de mi empresa, entonces voy a buscarme para designarme como uno de los recursos del proyecto. Entonces aquí lo agregamos, o agregamos a la persona y ya queda acá designado el recurso desde una fuente que me establece el recurso como un tipo de recurso, en este caso de trabajo. Ven que es una persona, entonces vamos a utilizar esta persona como un recurso. Y bueno, evidentemente acá tendríamos que asignar algunos otros valores. Por ejemplo, que esta persona tiene un costo de, no sé, $35 la hora y que va a trabajar con un calendario ejemplo. Ese es el que tiene definido el proyecto. Recuerden que esto lo podemos modificar si la persona trabaja en otro tipo de horario o otro tipo de calendario, ¿verdad? Y vamos a agregar acá uno, perdón, un tipo de recurso de trabajo igual que sea desarrollador. Vean que este es como genérico, ¿ok? Vamos a decirle que el desarrollador de esa desarrollador. Vamos a decirle que el desarrollador va a trabajar a un costo de, se me ocurre, de $40 la hora, con el mismo calendario. Y vamos a agregar acá un tipo de recurso de costo, que vamos a ver que en este caso el tipo de recurso costo no se puede modificar acá en esta pantalla el costo como tal, sino que cuando se asigna a la tarea se le indica cuál es el costo. Vamos a agregar acá licencias software, para no hacerlo muy largo, QA, ¿okay? Y acá lo cambiamos a costo, ¿okay? Entonces, si ven por acá, yo no puedo modificar ninguna de estas columnas para agregarle el costo como tal, ¿okay? Una vez que tenemos los recursos creados, lo que debemos de hacer es designarlos o agregarlos a las tareas. De eso se trata esta parte. Nos devolvemos a la pantalla o al menú donde están todos los, a la pantalla principal donde están todos los actividades, y aquí es donde vamos a utilizar esta columna nombre del recurso para designar según la tarea cuál es el recurso. Entonces, por ejemplo, esta parte de reunión inicial, definición de recursos, puede ser que el encargado de esta tarea es el project manager. En este caso voy a utilizar esta persona y lo agregamos. En esta otra de desarrollo, son personas, son desarrolladores. Vamos a agregar aquí un desarrollador. ¿Okay? Y estas pruebas cruzadas voy a agregar el costo de, perdón, voy a agregar el recurso que era licencias de software. ¿Okay? Ya aquí lo agregamos. Para poder definir cuál es ese costo que voy a tener por acá, abro la actividad, me voy a recursos y aquí tenemos ya designado los recursos, en este caso de tipo costo, y acá nos habilita la columna para poder colocar el costo. Vamos a colocar que esas licencias de software me van a costar $200. ¿Okay? Ya con eso le tengo el costo asignado a esa tarea, que es una tarea o un costo que se va a consumir cuando esa tarea se ejecute, y ya queda, digamos, en este caso, definido lo que es el costo o los diferentes recursos más bien, y con el costo de cada uno de los recursos a las tareas del proyecto. Espero que les haya servido el proyecto, que haya sido de su interés, y agradecerles por la atención al video. Que tengan un excelente día.